Una sola cosa es mi deseo, una sola cosa es mi anhelo, que usted pueda descubrir a Jesús más allá de lo que ya lo ha conocido hasta el momento. Amén. ¿Por qué razón? Porque Jesús es mucho más que lo que normalmente vemos a primera vista que es Él. Jesús es satisfacción de vida. Jesús viene a satisfacer los anhelos y los deseos, pero sobre todo la necesidad más profunda que hay en nuestros corazones. Solamente Jesús lo puede hacer. No podemos reducir a Jesús a un simple maestro. No podemos reducir a Jesús a un gran hombre bondadoso. No podemos reducir a Jesús a un buen hombre que caminó hace mucho tiempo y nos dejó algunas enseñanzas buenas. No, Jesús es mucho más que eso de ahí. Jesús es Dios mismo. Jesús es la revelación de Dios. Jesús no es que es una creación. Jesús no es un segundo después de Dios. Jesús es la imagen misma de Dios. Jesús es Dios mismo. Y esto tiene mucho significado y trascendencia porque Él es el único que puede saciar y satisfacer necesidades e insatisfacciones profundas en el corazón de las personas y en el corazón del mundo. En varias ocasiones Jesús usó esta frase, yo soy. Jesús la usó alrededor de 9 veces. 2 de esas ocasiones están en Juan capítulo 8, donde Jesús dice, yo soy, me envió a vosotros. Primera cosa que está diciendo Jesús, yo soy el enviado del Padre. Y a continuación, en el mismo Juan capítulo 8, Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús no tiene comienzo, Jesús no tiene final, por eso su nombre es el Alfa y el Omega. Jesús es Dios mismo, es la revelación de Dios. Cuando Jesús usa el yo soy como un calificativo para describirse a sí mismo, Él básicamente nos está diciendo, yo soy el Dios de Moisés. Yo soy el mismo Dios que le habló a Moisés en Éxodo 3. Su nombre yo soy hace referencia a su autosuficiencia. ¿Por qué Jesús usa el nombre yo soy? Porque Él es autosuficiente. Él no necesita, al ser Dios, Él no necesita algo para estar completo. Él es completo en sí mismo. Pero déjeme decirle algo. Cuando Jesús usó esa frase, yo soy, lo consideraron blasfemo. Lo consideraron un insensible. ¿Por qué te estás haciendo igual a Dios? Los judíos del momento lo criticaron y lanzaron contra él muchas ofensas, escarnios, burlas y deshonras, porque Jesús se identificó como el Dios del Antiguo Testamento. Debemos conocer a este Jesús, y es mi oración que el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús esté sobre nosotros en estas 7 realidades, en estos 7 mensajes que vamos a compartir. Solo en Jesús, yo quiero decirte, amigo, amiga, papá que estás hoy celebrando y estamos celebrándote y honrando tu vida. Solo en Jesús se encuentra la satisfacción y la realización que tanto va a sanar tu alma. Solamente en Jesús se encuentra la satisfacción que te va a convertir en un vehículo poderoso de Dios. Solamente en Jesús. Y la primera satisfacción que vamos a ver en esta mañana es, Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. Amén. Yo soy el pan de la vida. Y el texto en el cual nos vamos a basar está en Juan 6, versículo 22. Vamos a ir a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Amén. Estos últimos días, semanas se han puesto un poco frías en nuestra ciudad, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido el frío? Y dígame usted, cuando llega a su casa después de una tarde fría o en la mañana levantarse en este clima frío, ¿qué es una de las cosas que más nos gustaría comer? Lo típico en Cuenca, ¿no? Que es el cafecito caliente con pan, ¿sí? O chocolate caliente con pancito, ¿verdad? Yo sé que algunos me van a criticar por esto, me van a decir, no, en realidad no conoces, pastor, pero yo solo conozco 2 panes, el pan de Guayaquil y el pan que luego vine a probar acá en Cuenca. Y el pan cuencano hasta el momento para mí sigue siendo el mejor. ¿Sí?
Es bueno el pan cuencano. Obviamente tengo unos amigos que son ambateños y siempre me dicen, no, es que el pan de Ambato es mejor, el pan de Ambato es el pan de Ambato. Le digo, pero bueno, yo no lo he probado, no puedo decirte si eso no es lo mejor, pero el pan cuencano de verdad es un pan delicioso, amén, y satisface nuestros estomaguitos, y aún más en este frío. Estamos todos en Juan 6, vamos a ir a Juan 6, miren lo que está pasando en Juan capítulo 6. Ahora, antes yo quiero que usted tenga muy claro, nosotros somos seres necesitados. Nosotros somos seres que necesitamos depender de Dios para vivir esta vida. Cuando Adán y Eva fueron creados, aún antes de la caída, Adán y Eva necesitaban depender de Dios. Adán y Eva, ojo, no significa que porque no habían pecado, eran autosuficientes. No. Ellos necesitaban depender de Dios. Ahora, después de la caída, como criaturas caídas, necesitaban no solamente depender de Dios para la vida, ahora necesitaban un Salvador. Doble necesidad. Y todas las personas que nacemos en este mundo, nacemos con esta doble necesidad. La necesidad de depender de Dios y la necesidad de un Salvador. Aun cuando hemos experimentado la salvación, nuestras vidas no estarán satisfechas y plenas si nosotros no aprendemos a vivir en dependencia de Dios. Nuestro entorno, amada iglesia, se encuentra en una fuerte necesidad. Vea el mundo que le rodea, vea las necesidades que están en todo lado donde vamos. Vemos corazones heridos, corazones enfermos, vemos familias destruidas, familias resquebrajadas, hombres que han ignorado su llamado, mujeres que por su dolor y herida han dejado su llamado de vida, o simple y llanamente caminan insatisfechas, porque el mundo se encuentra en gran necesidad. Pero yo le quiero decir, Jesús tiene el poder de proveer para todas nuestras necesidades. Jesús tiene esa capacidad. En Juan, los primeros versículos, no los vamos a leer porque vamos a ir al énfasis que son los versículos casi al final. Pero en los primeros versículos vemos un milagro glorioso que hace Jesús. Jesús, de 2 peces y 5 panes, alimenta una multitud de 5,000 familias. Es un gran milagro que hace Jesús, porque Él puede alimentar una multitud de personas porque sus recursos son inagotables. Para Él no es problema resolver un problema de carencia. Para Jesús no es problema la necesidad. Jesús tiene recursos abundantes para proveer, de donde humanamente creeríamos que es imposible poder hacerlo. Y esa es la naturaleza de Él. Él provee para toda necesidad. Muchos de nosotros llegamos a Jesús a causa de un milagro, a causa de una respuesta, a causa de una oración contestada, de una provisión, de una sanidad. Cada uno de nosotros es un testimonio de eso. Pero eso fue lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Fue una señal. Diga conmigo esta palabra importante que hoy vamos a analizar: señal. Todas esas cosas que Jesús hizo por nosotros, nos sanó, restauró nuestro matrimonio, restauró nuestra salud, estábamos en aprietos económicos y Él proveyó. Todas esas cosas fueron cosas que Jesús hizo porque esa es su naturaleza, proveer. Esas fueron las señales que Él dejó para que nosotros le veamos a Él. Y Él permitió que sean realizadas en nuestras vidas para que lo veamos a Él. Pero Dios no quiere dejarnos allí, amada iglesia. Dios no quiere dejarnos simple y llanamente, qué bueno que descubriste la señal, qué bueno que descubriste el milagro, que recibiste la sanidad. Dios quiere que abracemos no un milagro. Dios no quiere que abracemos una provisión, una sanidad. Dios quiere que abracemos la esencia. Dios quiere que abracemos la vida, la plenitud. Mire lo que pasa en el versículo 14 de Juan 6. Leámoslo. En el verso 14 dice: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho. ¿Cuál era la señal? Tremendo milagro. 5,000 familias alimentadas. Al ver la señal que Jesús había hecho, ¿qué decía la gente? Verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Claro, la gente vio tremenda señal. ¿Y qué es lo que hace la gente? Ese es profeta.
en el versículo siguiente vemos que Jesús discernía que esa emoción de la gente produciría que forzadamente quieran llevarlo a hacerlo rey. Y él no se prestó para esa euforia. Miren el versículo siguiente. En el verso 15, miren lo que dice. Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. La gente vio la señal. Este es el profeta, vamos a hacerlo profeta. Pero Jesús no cayó en la euforia porque sabía que la gente no estaba amando a Jesús, estaba amando una señal, estaba amando un milagro. Vamos a verlo. Porque Jesús no quiere que tomemos decisiones basadas en nuestras emociones. Jesús quiere que entendamos su propósito supremo. Jesús le había dado un pan que satisfizo una necesidad física en ese momento. Jesús les había entregado un pan que estaba satisfaciendo el hambre que tenía la gente, el hambre físico. Y es lo que estamos muchas veces buscando de Jesús. Que Jesús satisfaga mis necesidades materiales. Ahora, ¿para Jesús es un problema hacerlo? No, porque Él tiene recursos abundantes, recursos inagotables. Pero Jesús quiere que nosotros abracemos lo más importante. Jesús quiere mostrarnos algo más. Ese mismo día que Jesús multiplica los panes y los peces, al atardecer, sus discípulos se suben a la barca para dirigirse a Capernaum, pero el mar se encontraba agitado. Ellos, Jesús se queda orando, pero los discípulos suben a la barca, un mar agitado por un fuerte viento. Y mientras remaban, vieron a Jesús acercándose a la barca, ante lo cual ellos se asustaron. Vieron a un hombre caminando hacia ellos. Pensaron que era un fantasma. Marcos 6 nos da más luz al respecto de este evento. Y Marcos 6:52 nos dice que sus mentes, miren lo que pasa, porque ellos no pudieron reprender a la tormenta. Dice Marcos 6:52, anótelo. No estamos leyendo todas las citas porque quiero llegar a un punto importante y vamos a detenernos allí. Marcos 6:52 dice que sus mentes estaban embotadas. Sus corazones estaban endurecidos. Habían visto tremendo milagro, Jesús así, multiplicando panes y peces, pero no pudieron callar en la tormenta. Estaba el mar agitado y ellos no pudieron calmar la tormenta, no pudieron hablar a los vientos, porque sus corazones estaban embotados, dice la palabra. O en la versión Reina Valera dice, sus corazones estaban endurecidos. Estaban endurecidos. Para aquellos que han decidido seguir a Jesús, este pueblo amado y precioso del Señor, nosotros que hemos decidido seguir a Jesús, todo milagro y señal de Jesús siempre, escúcheme, tendrá un propósito mayor. Todo milagro de Jesús no se queda en el milagro. El milagro de Jesús tiene un propósito mayor. Amén. Tiene un propósito mayor porque hay una enseñanza más profunda que el Padre quiere revelar a nuestros corazones. Las señales de Jesús no son el fin en sí mismo, sino que deberían siempre llevarnos a mirar y apreciar a Jesús como lo que Él es. ¿Cuál fue el punto de este milagro de alimentar a los 5,000? Jesús quiere revelarnos, quiere mostrarte quién es Él. Jesús no es un profeta más. Jesús no es un mero buen hombre. Jesús no es simplemente un buen maestro. Jesús es mucho más que lo que esos títulos expresan. Demos gracias a Jesús que aquí quedaron registradas en este capítulo sus palabras, la gloriosa revelación de su persona, y Él nos lo muestra. Jesús entonces va a utilizar una metáfora, una figura para revelarnos quién es Él. Esta es la primera figura que Él utilizará para describir que es Dios mismo. ¿Cuál es esta figura que Él utiliza? Yo soy el pan de la vida. El pan de la vida. Ahora el pan, esta palabra muy común y muy parte de este elemento, este alimento que es muy parte de nuestra dieta, es mencionado en el Antiguo Testamento muchas veces. Yo quisiera rápidamente recorrer con usted algunos significados del pan en el Antiguo Testamento. El pan del cielo. Vamos a Génesis 3:19. Mire lo que pasó cuando el hombre cayó. El hombre cayó por su desobediencia
a lo que Dios había dicho, a la misión que Dios le había encomendado. Y cuando el hombre transgrede la ley de Dios, hay un juicio. Ojo, Dios es un Dios justo y tiene que hacer justicia. ¿Ok? ¿Qué esperaríamos que haga el juez con el criminal? ¿Qué esperaríamos que haga el juez con un violador? Esperaríamos que la justicia se aplique. Pero ¿qué tal si el juez viene y dice, ok, yo soy un juez, pero también estoy lleno de amor, puedes ir en paz? Y no hay nada, no hay sanción, no hay juicio. ¿Qué diríamos de ese juez? Ese es un juez injusto. La transgresión del hombre trajo una consecuencia, el juicio de Dios. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Miren lo que nos dice Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál fue el juicio de Dios? El pan. No es que Adán antes no comía pan, no, Adán comía pan. Adán y Eva se alimentaban, pero había una diferencia. No había sudor en su rostro. Ellos el pan lo tenían a su disposición todo el tiempo. Ellos tenían que trabajar, pero trabajaban en reposo, trabajaban en descanso. No había afán, no había dolor, no había ansiedad, no había frustración. Pero el juicio por causa de la desobediencia es: con el sudor de tu rostro ahora vas a comer el pan. Ese es el juicio de la maldición por causa del pecado, porque de ella fuiste tomado. Ahora, el pan, ¿qué significa? El pan en la palabra es sustento. El pan en la palabra es el alimento, la necesidad para nuestro ser, el alimento que satisface las necesidades nuestras. Sin embargo, Dios en su gran misericordia, para irnos mostrando en un futuro la revelación completa, mire lo que Dios va haciendo y trabajando en el transcurso. Vamos a ir a Génesis 14. Génesis 14, verso 18. A pesar de esa sentencia por la desobediencia, la promesa fue, ¿cuál fue la promesa? Dios mismo iba a hacer provisión para sus hijos. Dios mismo se iba a encargar de proveer para sus hijos. A pesar de que ahora él tenía que ganarse el pan con el sudor de su rostro, Dios dice: yo te voy a alimentar, yo te voy a dar el pan. Miren lo que dice Génesis 14, 18. Vemos aquí a Abraham regresando de una batalla donde había liberado a su sobrino Lot. Al regresar, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, miren lo que pasa. ¿Qué dice 18? Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. ¿Qué sacó él? Pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Dios proveyendo pan y vino, Dios proveyendo sustento a pesar de la maldición. Porque ya Dios nos está mostrando que hay una redención en camino. Hay una redención que voy a revelar y que voy a mostrar. Y por eso Dios muestra pan y vino. Vamos a darnos cuenta que es símbolo de algo que había de venir. Amén. Pero ¿quién lo provee? Dios por medio de su sacerdote Melquisedec, y se lo da a Abraham. Abraham, ten pan y vino. ¿Quién lo estaba proveyendo? Dios lo estaba proveyendo. Amén. Vamos a ir a Éxodo 12. Acá tenemos en Éxodo 12 otra figura, otro uso del pan. Amén. El juicio de Dios sobre Egipto con las plagas, miren lo que produjo: una gran pérdida en la capacidad de obtener ese pan que es sustento para nuestras vidas. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que cuando vino la plaga de ranas, dice que las ranas se metieron en los hornos, en las artesas de amasar. Todas las cosas que los egipcios utilizaban para su sustento, para proveer su pan y su alimento, todas esas cosas fueron infectadas con la plaga de ranas. ¿Por qué razón? Porque el juicio de Dios revela una incapacidad. El juicio de Dios se revela en la incapacidad para proveer por nosotros mismos el pan.
¿Por qué razón? Porque Él quiere enseñarnos la verdadera satisfacción de tus necesidades están en mí, no lejos de mí. Y eso es lo que Dios nos muestra. Eso está en Éxodo 8:3. Pero en Éxodo 12 que les dije que abramos, vamos a ir a Éxodo 12. Éxodo 12:17. ¿Podemos leer el versículo, por favor? Éxodo 12:17. Miren lo que dice este versículo, hablando de la institución de una fiesta que iba a ser el recordatorio de que Dios los había liberado. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día yo saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. ¿Por qué Dios les dice, hagan una fiesta llamada la fiesta de los panes sin levadura? Porque yo quiero que ustedes recuerden, yo los liberé de la tierra de esclavitud. Amén. ¿Cuál es la relación con el pan? Pero Señor, tú quieres que celebremos con pan. ¿Por qué? Recuerde que Egipto subyugaba a la gente, al pueblo. Egipto los hacía trabajar para poder recibir el pan. Y ese pan era un pan de afanosa labor. Ellos tenían que partirse las espaldas. Ellos tenían que sufrir a la orden de los capataces. Era un pan sufrido, era un pan de dolores. Ese era el pan que comían los israelitas cuando eran esclavos. Y Dios les dice, ahora ustedes van a comer pan de libertad, porque yo los liberé de la tierra de esclavitud. Amén. Eso está en Éxodo 12. Vamos a Éxodo 16. Vamos a ver otro uso del pan en el Antiguo Testamento. En Éxodo 16 vemos al pueblo de Israel, escúcheme, había pasado apenas mes y medio después de haber sido libertado poderosamente de mano de Faraón. Ellos ya estaban fuera de Egipto, mes y medio había transcurrido aproximadamente. Y ellos estaban fuera de Egipto, fuera de la tierra de esclavitud. Y miren lo que pasa, versículo 2, Éxodo 16:2. Ya habían salido a la libertad, pero miren lo que pasa. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían, ¿qué decían? Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Pero es que ¿acaso ellos no recuerdan que el pan que comían en Egipto era un pan de dolor? Y ahora están mes y medio en el desierto, es cierto, pero en tierra de libertad ya, porque ya no estaban en tierra de esclavitud. Dios había mostrado señales de que Él estaba con ellos, pero ellos dicen, prefiero el pan que comí en Egipto, ese pan de dolores. Esa era la murmuración del pueblo. Ahora, yo le hago una pregunta, amada iglesia. ¿Dios iba a dejar sin provisión a su pueblo que había libertado? ¿Dios iba a abandonarlos después de haber hecho tremenda hazaña para libertarlos? ¿Dios los iba a dejar abandonados en el desierto? Dios no los iba a dejar sin la provisión. Dios estaba creando, escúcheme, y aquí está la parte clave de esto. Uno de los puntos importantes que yo quiero que usted atesore de esta enseñanza es este. Dios estaba creando, escúcheme, una oportunidad para que ellos aprendieran a depender de Él. Dios, al llevarlos al desierto, estaba queriendo formar en ellos el carácter para que el pueblo ya no dependa de lo que sí mismo podía hacer, no dependa de las circunstancias, pero dependiera de una persona, dependiera de Él. Una oportunidad para que ellos puedan mirar a Dios y lo conozcan como su pan. Veamos el verso 4 en el mismo capítulo. El verso 4. Entonces el Señor dijo a Moisés, mire, he aquí Moisés, haré llover pan del cielo para ustedes. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba. Mire, escuche, ¿cuál era el fin? Ponerlos a prueba,
si andan o no en mi ley. ¿Qué es lo que Dios estaba enseñándole al pueblo? A caminar según sus mandamientos. Dios quería que el pueblo desarrollara la disciplina de caminar según su ley, su palabra, que son sus caminos de bendición. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, escuchen, la porción será el doble. Por el día de reposo, porque el séptimo día ellos no podían trabajar para su sustento. Ese es el principio del descanso. Dios quería que su pueblo descansara. En Egipto no habían descansado, pero Dios quería que ahora su pueblo aprenda a descansar. Entonces Dios les dice, el sexto día no solo van a recoger la porción, porque yo les voy a enviar pan del cielo, pero no van a recoger la porción de un día, van a recoger la porción de 2 días, para el sexto y para el séptimo día, porque en el séptimo no van a trabajar. Es lo que Dios les está diciendo. Es lo que Dios estaba proveyendo. La provisión de un pan físico, escúcheme, era una señal más que Dios estaba dando para que ellos supieran que Él los había sacado de la tierra de esclavitud. Mire, a la tarde, ¿cuál fue el versículo 6? Mire lo que dice el versículo 6. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Cómo iban a saber que el Señor los había sacado? ¿Cuál era la señal? Que iba a descender pan del cielo. ¿Qué era el pan del cielo? ¿Solamente un alimento para que sacien su hambre? ¿Qué quería Dios que supieran ellos? Yo los saqué de la tierra de Egipto. Para eso les doy pan, para que se alimenten, sí, pero para que sepan que yo los liberté, que yo los traje. Amén. Dios les iba a proveer de pan y eso sería una señal de que Dios era el que los había libertado. Vamos al verso 10, miren, en el mismo capítulo 16 de Éxodo. Sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Y habló el Señor a Moisés diciendo, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y note la palabra que viene a continuación, y sabréis. ¿Para qué Dios les daba carne? ¿Para qué Dios les iba a dar en la mañana siguiente pan? Para que sepan que yo soy el Señor vuestro Dios. Para eso es la señal. Para que sepamos, para que ellos sepan, yo soy el Señor tu Dios. La provisión de Dios llegó a Israel. Dios les da el alimento físico, pero lastimosamente a Israel le costaba aprender la lección de dependencia. ¿Se recuerda que fuimos creados para depender de Dios? Adán y Eva dependían de Dios. Esta lección les costaba entender al pueblo de Israel. Depender de Él, depender de Dios. El propósito de Dios no era simplemente darles un pan físico. Dios quería que ellos aprendan a verlo. Dios, tú eres toda la provisión que necesitamos para estar satisfechos. Amén. Verso 13, mire lo que pasa en el verso 13. Sucedió que por la tarde subieron las codornices, cubrieron el campamento. Por la mañana había una capa de rocío. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto, había una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, hey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En hebreo, manjú. Ellos dijeron, ¿qué es esto? Manjú. De ahí viene la palabra maná. Ellos se preguntaron, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja lo que vaya a comer. Tomaréis
un gomer por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Un gomer es la 10ª parte de un efa. ¿Qué es un efa? Efa son 22 litros. En otras palabras, Dios les recomienda, cada uno tome la 10ª parte de 22 litros, que vendría a ser, matemáticas, 2.2. Cada persona tenía que coger ¿cuánto Dios les recomendaba que cogieran de ese maná? 2.2 litros. El litro es una medida de capacidad, ¿ok? Entonces, en un recipiente de 2.2 litros, llenen eso con maná. Eso era la porción de cada uno. Es lo que Dios recomendaba a cada uno, lo que había de comer, ¿ok? Y así lo hicieron los hijos de Israel. Unos recogieron muchos, otros poco. Habían unos más comelones, está bien, los más comelones coman lo que van a comer. Los que comen poco, los que estaban a dieta, coman un poco menos, ¿ok? Cuando lo midieron con el gomer, al que había recogido mucho, no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. A nadie le faltaba. Dios era tan fiel mandándoles el pan para que ellos se sustenten. Dios no los iba a dejar sin provisión. Pero era una señal, ¿para qué? Para que ellos sepan que Dios los había libertado de la tierra de Egipto. Verso 31. Y la casa de Israel le puso el nombre, ¿qué nombre le puso? Maná. Y era como la semilla del cilantro, blanco, y su sabor era como de hojuelas de miel. Rico parece, ¿no? Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha mandado, que se guarde un gomer lleno de maná para vuestras generaciones, para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto. Verso 35. Y los hijos de Israel comieron el maná 40 años. ¿Dios se olvidó algún día de mandar su provisión? Jamás. 40 años recibieron el maná hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Amén. Dios dando el pan para que el pueblo sepa: yo soy tu Dios, yo soy quien te liberta. Vamos a ir a otro ejemplo en Éxodo 25. Aquí se menciona nuevamente el pan. Éxodo 25:30. Éxodo 25:30, ¿estamos ahí? Dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. El pan, en el tabernáculo había un lugar llamado el lugar santo. Estaba el patio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. No vamos a entrar en detalles porque eso sería un estudio extenso, el tabernáculo. Pero en el lugar santo, en el lugar de la mitad, había una mesa llamada la mesa del pan de la presencia, o la mesa del pan de la proposición. La palabra original en hebreos, el pan del rostro, pero traducido se entiende que es el pan del rostro. El rostro era la presencia de Dios. Por eso se le llama el pan de la presencia o el pan de la proposición. Amén. Esta mesa con pan era la expresión de que el tabernáculo era la casa de Dios y allí estaba su provisión de pan. Amén. Ahora vamos a ir a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, acerca del pan. Mire la promesa de Dios en el versículo 6. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Dios mismo trayendo a su pueblo una tierra de libertad, una tierra de trigo y cebada. ¿Con qué hacemos el pan? ¿Con él? Con trigo. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel. Verso 9. Una tierra donde comerás el pan una tierra donde comerás el pan sin escasez, en la versión Las Américas, donde nada te faltará. ¿Vas a comer el pan limitado? El pan sin escasez,
El pan sin escasez lo iban a comer ellos. Nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro. ¿Se imagina esa tierra? Las piedras eran metales. Es decir, toda la tierra era una mina en sí. Cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido, y escucha aquí, este es el mensaje de Dios. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás ¿a quién? Al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. Cuídate cuando llegues a tomar la tierra y veas tanta abundancia. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. 15. Él fue el que te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. ¿Para qué? Siempre Dios tiene un propósito: para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi poder, la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ese día pereceréis. Ciertamente pereceréis. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así pereceréis, porque no oísteis la voz del Señor vuestro Dios. Iglesia, escuche. La bendición misma podría ser un peligro para un pueblo sin carácter. La bendición misma podría ser y convertirse en maldición. Una vez que hayas comido, una vez que te hayas saciado, te olvides del Señor tu Dios. Era un pueblo sin carácter. Cuando no hay carácter, vienen las bendiciones y tú no sabes, primero, administrarlas. Segundo, no sabes reconocer, tú eres la fuente. Es lo que Dios quería enseñarles a ellos. Israel, yo soy tu pan. Está bien el pan físico, está bien el maná, pero yo soy tu principal alimento, te dice el Señor. ¿Te has preguntado por qué muchas veces Dios no te ha concedido muchas cosas que tú le has pedido? Porque Él sabe que muchas de esas cosas se convertirían en maldición para nosotros. Porque no hemos aprendido aún que la satisfacción verdadera en nuestra alma y todo nuestro ser solamente es Él. Muchas oraciones no son respondidas porque Dios nos ama y Dios no quiere que cuando Él nos dé esas cosas, nuestro corazón se desvíe y nuestro corazón se aparte. Ahora sí, vamos a regresar a Juan 6. Entonces, ¿se acuerdan que los discípulos se habían ido en la barca? No habían podido reprender a la tormenta. Jesús apareció y la gente lo estaba buscando a Jesús. Jesús, ¿dónde está? Recién habían comido, recién estaban llenitos y ya lo estaban buscando a Jesús nuevamente. Mire, verso 25, mire lo que dice Juan 6:25. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, lo hallaron a Jesús finalmente.
Las multitudes buscando a Jesús. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. ¿Por qué razón estaban buscando las multitudes a Jesús? Estaban buscando a Jesús por esto. Jesús nos da comida. Jesús llena mi estomaguito. Ahora note algo, la multitud lo reconocía a Jesús como un maestro, porque le dicen rabí. El hecho de que muchos consideren a Jesús como un maestro de buenas enseñanzas no significa que lo están apreciando a Jesús por lo que Él es en realidad. El hecho de que digamos que Jesús es un buen maestro no significa que lo buscamos por lo que Él es. Muchos lo consideran a Jesús un buen maestro. En muchas religiones a Jesús se lo honra, pero solo como un buen maestro. Jesús no es más para ellos. Ellos estaban buscándole porque habían sido saciados por los panes materiales que Jesús proveyó y querían más de ese pan. Pan cuencano o pan de ambato. ¿Qué pan hizo? ¿Qué pan multiplicó Jesús? Ahora, iglesia, no está mal desear el pan material. Es más, a Jesús le gusta, se deleita en darnos el pan. ¿Ustedes creen que Jesús no lo hizo con gusto, esa multiplicación? Él oró y dio gracias. Jesús se deleita en dar el pan. Pero escúcheme, esto revela la madurez de una persona. Como niños espirituales, buscamos las bendiciones de Jesús. Pero si quieres madurar, Jesús quiere mostrarte, hay algo más que ese pan. Jesús le dice, 27, leamos el 27, miren lo que le dice: trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Trabajen no por el alimento que perece, trabajen por el alimento que permanece para vida eterna, les dice Jesús. Porque a este, hablando de Jesús, es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Trabajad, escuchen, es una exhortación a que encaminemos nuestra misión, nuestros esfuerzos, nuestras prioridades, trabajar en lo que Él nos está diciendo. Humanamente podríamos enfocar nuestras vidas en cómo obtener las bendiciones materiales. Humanamente muchos determinan sus prioridades, qué voy a lograr, cuánto voy a obtener de ingresos, cuánto voy a sacar, y toda su mente, todos sus pensamientos y hasta los más profundos giran en torno a cómo obtengo las bendiciones materiales. Y hay muchos que buscan a Jesús por eso. Hay muchos que buscan a Jesús por las bendiciones materiales. Pero hoy estoy para decirte, si tú eres uno de esos, una de esas, seguirás insatisfecho toda tu vida, porque esa comida no permanece. Si tú eres de los que tu mundo gira alrededor del pan material, de las bendiciones y las riquezas materiales, toda tu vida vas a estar insatisfecho. Toda tu vida. Pero hay un alimento que Jesús vino a darnos que permanece. No se acaba, es eterno. Mire lo que dice: el Hijo del Hombre se los dará. Nadie más te da este alimento. Escúchame bien, amado amigo, amiga. Nadie más te da este alimento. Ningún esposo, ninguna esposa, ningún ídolo, ningún hijo, por muy amado que sea, ningún padre, ninguna madre, ningún novio, ninguna novia, ningún sueño, ningún anhelo, ningún pastor, ningún ministro, ningún deportista, ningún equipo deportivo, ningún trabajo, ningún negocio, ningún gobernante, ni político. Nada ni nadie tiene este alimento, porque Dios Padre marcó solamente a uno con su sello, y este es Jesús, el Hijo de Dios. Solo hay uno. Solo hay uno que es verdadero alimento.
Trabajad. Ahora, cuando Jesús nos dice trabajar, no te está diciendo que trabajes por tu salvación, porque la salvación no se gana por trabajo. Pero Jesús nos lo va a explicar a continuación qué significa trabajar. 6:28, leamos el 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, este es el trabajo de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es el trabajo? Creer en el que Él envió. Escúchame, hay un trabajo, una obra en la cual debemos ocupar nuestro tiempo, nuestras prioridades, nuestras fuerzas. Sí, hay un trabajo en el cual debemos ocuparnos. Escúchame, tú que estás afanado por las bendiciones materiales. Escucha, hay un trabajo, y este trabajo divino es creer en Jesús. Ahora, esto te puede sonar muy obvio y entonces dices: yo creo en Jesús. Creí en Jesús hace mucho tiempo. Quiero hoy ayudarte a diferenciar dos cosas. Una cosa es creer que Jesús puede darte las cosas que necesitas para suplir tus necesidades temporales. Pero otra cosa muy diferente es creer que Jesús es la provisión para tu necesidad e insatisfacción más profunda. En otras palabras, Jesús no quiere que tú lo veas como el que te da pan. Jesús quiere que tú lo veas: tú eres el pan. Tú eres el pan, Jesús. Puedes pasar tu vida tratando de buscar a Jesús, porque Él es el que te bendice, dándote alimento en tu mesa. Él te da fuerzas para trabajar. Él te da paz en los problemas. Pero otra cosa diferente es creer y esforzarte cada día por creer más y creer más en Él. Que tu necesidad más importante no es la de una provisión temporal, sino que tu necesidad más profunda es creer que Él es lo que tú necesitas. Jesús: no quiero trabajar por el pan perecible, mas quiero trabajar para creer que tú eres mi satisfacción. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? Amén. Verso 30, ahí mismo. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Ah? Recién había multiplicado los panes y los peces. Y vienen y dicen: ahora, ¿qué señal haces para que creamos que tú eres? Jesús, está bien lo que tú dices, pero haznos otro milagro y te vamos a creer. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y se acordaron ellos: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Escúcheme, un corazón acostumbrado a suplir solamente sus necesidades temporales nunca se conforma con un milagro. Un corazón acostumbrado a sus necesidades temporales nunca le basta un milagro. Por muy grande que sea la hazaña, por muy grande que sea la sanidad, nunca estarán satisfechos. Aunque experimenten la mayor provisión milagrosa, aquellas personas continuarán pidiendo más señales y quieren ser alimentadas por más milagros. ¿Cuál es la comida? Señales. ¿Cuál es la comida? Milagros. ¿Cuáles son las comidas? Sanidades. Y de eso quieren vivir, de eso quieren alimentarse. Ahora, a Jesús rechaza las sanidades y los milagros. No, a Él se deleita en sanar. Él se deleita en hacer milagros, pero a Él le duele que lo busques por eso. O que busques eso solamente. Está bien, el niño espiritual busca esas cosas. Pero si queremos madurar, ¿cuántos quieren crecer más? Tenemos que empezar a ver como Jesús ve. Y nos está explicando Él aquí. Amén. Señor, tú sigue dando gracias por el pan, multiplícalo y dame mi parte. Jesús, tú eres tan lindo porque tú me
Es lo que necesito. Salmo 78, yo se lo dejo para que usted lo pueda estudiar, pero el Salmo 78 es el salmo que ellos citaron. Les dio a comer pan del cielo. Por favor, léalo. Usted, si lo lee con su entendimiento, usted va a ser conmovido. Salmo 78. Pero mire lo que dice este salmo. Muchos están tentando a Dios. Muchos están probando a Dios al ir solo tras las bendiciones. Dice este salmo que ellos lo tentaron a Dios pidiéndole señales, pidiendo comida a su gusto. Y mire, ¿quién más que Israel que haya visto tantos milagros y tantos prodigios? Pero déjeme decirle, experimentaron las señales, pero nunca conocieron al pan de la vida. Jesús les responde en el verso 32. ¿Sabe? Cuando Jesús le dice, no es Moisés el que les dio el pan, es mi Padre el que da el pan. ¿Sabe lo que Jesús les está diciendo? Jesús les está diciendo, ¿saben cuál es su problema? El problema de ustedes es que ustedes creen que los hombres son los que los proveen. No es Moisés el que les proveyó el pan. No es Moisés. Siempre que tengas en tu corazón que busca la provisión material solamente, vas a creer que tu provisión depende del hombre, que el hombre es el responsable de tu provisión. Dios nos guarde y nos libre de ver y esperar de las personas lo que solamente Dios puede darnos. Ningún hombre te satisface. Escúchalo. Ninguna mujer te satisface. Solamente el pan de la vida. Solamente Él. Verso 33. Porque el pan de Dios es ¿cuál es el pan de Dios? El que baja del cielo y da vida al mundo. Hey, en este capítulo tú vas a ver varias veces que se dice el pan que descendió del cielo, el pan que baja del cielo. Esto nos dice varias cosas. Este pan no es de la tierra. Este pan fue provisto por el Padre. Y dice, y este pan da vida al mundo. La palabra vida aquí es la palabra griega zoe, que significa vida espiritual. Este pan baja del cielo y da vida espiritual. Esta vida no es cualquier vida. Esta vida viene de Dios y es sostenida por Él. Entonces Jesús, dinos, ¿cuál es ese pan que baja del cielo? Juan 6:34, ahí mismo dice, entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Hasta ahí léalo. Danos siempre este pan. Ellos todavía no veían, ellos pensaban que era un pan físico. Ellos no veían que tenían al pan en persona delante de ellos. Jesús les dijo, verso 35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús no tiene un pan especial para darte. Escúchame. Jesús no tiene una bendición escondida por ahí para nosotros. Jesús es el pan. Jesús es nuestra bendición. Jesús te dice hoy, yo soy la satisfacción de tu hambre. Tú que has estado hambriento y hambrienta espiritualmente por mucho tiempo, yo soy la satisfacción de tu profunda sed. Todas tus otras necesidades, hijo mío, hija mía, en realidad quedan como una sombra reducida junto a la necesidad más profunda de tu ser. El hambre y la sed en ti jamás podrán ser saciados de otra forma. Yo soy el pan de la vida. Verso 37. El 36, perdón. Pero ya os dije
que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Saben por qué? Porque no todo el que ve a Jesús haciendo milagros cree esta verdad. Por más milagros que se hagan, no todo el que ve cree. Dice, ver para creer, dice un dicho tomado de Tomás. Es mentira del diablo. Por más que veas, si tu corazón está embotado, no vas a creer. ¿Cómo es posible esto? Creer que Jesús es el pan de vida. Hay una profunda verdad que Jesús nos quiere mostrar. Escuchemos, amada iglesia. Verso 37. Miren lo que Jesús dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo. Jesús, escúcheme, Jesús no fue creado recién. Jesús ya existía. Y esto rebate la doctrina con nombre y apellido de los testigos de Jehová. Jesús es eternamente existente. Jesús no fue creado. Jesús es Dios. Amén. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Como Dios hombre, Él sujetó su voluntad a la voluntad del Padre. Jesús, el pan de la vida, descendió del cielo para cumplir la voluntad del Padre. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Verso 39, ahí está claro, la palabra es clara. Y habla por ella misma y se explica por ella misma. Verso 39, esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Primero Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no me lo entrega. Y los que el Padre me entrega, yo no los voy a perder. Hermano, esto garantiza que si tú fuiste llamado por el Padre asegura, tú no te vas a perder. Tú no te vas a perder, sino que lo resucitará en el día final. Verso 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo, dice Jesús, lo resucitaré en el día final. Amén. El pan de vida garantiza nuestra vida eterna. Jesús no nos va a perder. Y todo aquel que ve a Jesús, esto es para todo aquel que ve a Jesús. Todo aquel que hoy ve a Jesús y los que ven esta grabación después. Todos los que ven a Jesús y creen que el Hijo es la vida eterna, será resucitado en el día final. Nuestra necesidad clamaba porque éramos pecadores, condenados a muerte eterna, separación eterna de Dios, en condenación en el infierno. Esa era nuestra necesidad, sin gloria, destituidos. Ese es el estado y ese es el futuro de toda persona que nace en este mundo y no abraza a Jesús. Amigo, amiga, si tú me escuchas hoy y no has abrazado a Jesús, pon atención a estas palabras. Toda persona nace pecadora y confirma esta realidad durante su vida. Si no te arrepientes y pones tu fe en el pan de la vida, tu eternidad es una eternidad de tormento en el infierno. Esa es la muerte eterna, la separación de Dios, su gloria. Pero Jesús es el pan que descendió del cielo y que garantiza que los que a Él le fueron dados, Él no los va a perder, sino que les da vida eterna. Dios envió con propósito a su Hijo. Dios trae un pueblo a su Hijo. Dios Padre trae un pueblo a su Hijo. El Hijo recibe este pueblo. El Hijo guarda este pueblo. Y el Hijo resucita este pueblo de la muerte para cumplir el plan del Padre. No es un plan para empezar algo. Es un plan para completar en lo natural lo que en lo espiritual ya estaba hecho. La completa glorificación de aquellos que el Padre llamó. Mediante el pan de la vida, el Padre lleva a cabo su propósito eterno de glorificar a sus hijos. Caminamos a la muerte a menos que la vida habite en nosotros. Hoy es la oportunidad de abrazar la provisión para la más grande necesidad que tenemos:
vida. Jesús es el pan de la vida. Hoy no hay evidencia de vida en este mundo. Escúchame, amada iglesia. Las noticias y todo lo que está pasando últimamente en nuestra nación nos confirma: nuestro mundo está muerto, nuestra sociedad está muerta. El hecho de que haya vida física, el hecho de que tengan bios, no significa que tienen vida espiritual. Vemos la inmoralidad con lo que está sucediendo en nuestra nación. Déjame decirte, el mundo está muerto. Más triste aún es decirte que aún las mismas iglesias están muertas. Porque no hay el flujo de la vida, no hay el flujo del poder. Si la iglesia está muerta, ¿cuánto más el mundo? Pero si hoy nuestros corazones tienen la oportunidad de entender que necesitamos el pan de vida, veremos esa vida en nuestra nación. Los siguientes versículos son un poco tristes. No porque el pan de la vida no satisfaga las necesidades, pero por el corazón de la gente. Mira el verso 41. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice yo he descendido del cielo? Aun cuando tengamos la vida al frente mismo, un corazón ciego no la reconoce. Y la respuesta, ¿cuál va a ser? Deshonrar a Jesús murmurando en el corazón. Desde entonces vemos que la actitud para con Jesús de estos judíos cambió, no para bien, sino para su propio mal. Peor. Escúchame, no necesitas golpearlo a Jesús, no necesitas insultar a Jesús. Lo único que necesitas para permanecer en el mismo estado de insatisfacción es deshonrarlo a Jesús y no considerarlo como lo que Él es. Él no es terrenal, Él no es común, Él es del cielo. Él es del cielo. Verso 43, respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nuevamente, verso 47. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Amada iglesia, en el nombre de Jesús, hoy creemos que Jesús, solo Jesús, no ninguna otra persona ni ninguna cosa. Jesús es el pan de la vida y tendremos vida eterna. Vuestros padres comieron el maná, murieron. ¿Por qué los padres de ellos comieron maná y murieron? Porque no comieron el pan de la vida. Ellos solamente comieron un pan provisional, pero no abrazaron el pan eterno. Este pan de vida desciende del cielo. Cómelo. Cómelo este pan. ¿Qué significa comerlo? Es ingerirlo. Recíbelo. Apropiate de este pan. El que me come va a vivir eternamente. No es suficiente venir, no es suficiente admirar, no es suficiente escuchar y obtener información. Debes comértelo, debes apropiarte de ese pan y debes recibirlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuál es el pan? Es el que sale. El pan salió de la boca de Dios. Deuteronomio 8, yo se los leo, del 1 al 5, pero dice: el Señor te humilló, Israel, en el desierto y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Qué sale de la boca del Señor? Sus palabras. Su palabra sale de su boca y ese es el alimento. Ahora yo te tengo una noticia. En el principio existía el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Quién es la palabra que salió
de Dios, Cristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. En otras palabras, no de pan físico vive el hombre, vive de Jesús. Jesús es la palabra. Este es el pan que descendió del cielo y da vida a los hombres. Yo soy el pan vivo. Yo soy el pan del cielo. Ahora, mire el 51 y vamos a ir cerrando. Su pan es Cristo, su palabra. Dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Dice en el 51, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, que yo también daré por la vida del mundo, ¿cuál es? Es mi carne. El pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Es importante notar esto. Jesús es el pan de la vida, pero también su carne, dice, es el pan que nos va a dar por la vida del mundo. Este pan que Él entregó por la vida del mundo es el sacrificio de la cruz. Su carne entregada fue el sacrificio que agradó al Padre a cambio de nuestra vida. Amén. Y los judíos entonces, verso 52, contendían entre sí diciendo, ¿y ahora cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Escuchamos bien? ¿Este tipo nos quiere dar su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No solamente debemos creer en Él como pan vivo, sino que también debemos comer su carne y beber su sangre. Sin embargo, esto ya llegó al límite para la mente judía. ¿Por qué? ¿Quieres que comamos tu carne y ahora nos pides que bebamos tu sangre? Tenemos que ponernos en la mente judía, iglesia, porque ellos no concebían beber sangre. Levítico 17, Deuteronomio 12, Deuteronomio 15 prohíbe tomar sangre. Y decir algo así parecería algo muy insensible de parte de Jesús hacia los judíos. Ustedes tienen que beber mi sangre. La sangre es sinónimo del precio que su sacrificio establece para ponernos en justicia y favor con el Padre. Jesús les está diciendo, debes aceptar la persona que soy y debes aceptar la muerte que voy a morir. Como pan Él nutre, como sangre Él limpia. La sangre habla de su muerte. Comer es necesario para la vida eterna. Comerlo a Jesús, sus palabras. Tú tienes que hacer una disciplina, el comer sus palabras todos los días de tu vida. Tienes que habitar en la palabra, comer sus palabras, porque Jesús es la palabra, el pan de la vida. Pero escúchame, no te puedes quedar con admirarlo, no te puedes quedar con contemplarlo. Debes comer creyendo en su sacrificio. Y debes comer creyendo que Él completó una obra de glorificación por nosotros, para nosotros. ¿Qué es hambre? Hambre es el estado de un corazón vacío. El corazón vacío tiene que ver el valor del pan. El que come mi carne, 56, dice, y bebe mi sangre. Comer, beber, apropiarse, recibirlo, hacerlo mío, hazlo tuyo hoy, amado amigo, amado hermano, hermana, amiga. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, nuevamente. Él es el pan del cielo, no como el que vuestros padres comieron. Verso 60, mire lo que dice. Muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús sabiendo que en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los ofende? ¿Les escandaliza? ¿Qué si vierais otra señal? Dice Jesús. ¿Qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Por eso dijo, nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre.
O Jesús te satisface, escúchalo, o Jesús te satisface o Jesús te ofende. Jesús es tu pan de vida, que sacia tu necesidad más profunda. O te conviertes en un seguidor a la distancia de Jesús, esperando el siguiente milagro para recibir algún beneficio. Tal si oramos. Amén. Y somos una iglesia que abraza el pan de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia. Él está allí. Ojo. No tienes que trabajar para ganarte esa salvación. Escúchalo bien, amada iglesia. Tú no lo tienes que ganar. Cuando Él dijo trabajar, es creer, abrazarlo, apropiarte del pan. ¿Quieres conmigo apropiarte del pan hoy en esta mañana? En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Tú eres el pan de la vida, Jesús. No hay otro pan. Y hoy tu iglesia, Señor, queremos entender por tu Espíritu Santo que tú eres el pan de la vida eterna, Señor. Que tú eres la satisfacción a las necesidades más profundas. Que no hay ningún pan material, que no hay ninguna bendición material que pueda satisfacer verdaderamente el corazón. Solo tú, Jesús. Ahora, Padre, te pedimos, revélanos esto en el corazón. Revélanos esto en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Revélanos, Padre, a Cristo, el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. A todos a quienes he hablado en esta mañana, les digo una cosa: la maldición de comer el pan con el sudor de nuestro rostro fue removida en Cristo. Y no me hago referencia al pan físico. Aún seguimos sudando mientras estemos en este cuerpo. Pero te estoy diciendo una cosa: el pan que da vida, no tienes que sudarlo. No tienes que esforzarte por ganártelo. Él está para ti hoy. Señorita, Él quiere satisfacer tu corazón. Él quiere llenar tus anhelos y tus deseos más profundos. Él quiere que tú lo abraces. Joven, amigo, tú que nos estás visitando, Jesús es el pan de la vida. Abrázalo hoy. Apropiate de Jesús. Hazlo tuyo. Nunca más tendrás hambre. Nunca más tendrás sed. Porque Él vendrá a ti y hará morada en ti. Y tú serás uno con Él. El Padre en Cristo y Cristo en ti. Y como Cristo está en el Padre, tú en el Padre. El Señor quiere saciar y satisfacer. Trabajemos, sí, por creer. Trabajemos, esforcémonos por hacer las alineaciones en nuestra vida para abrazar cada día a Jesús. Jesús, reorganicemos, iglesia, nuestras prioridades. Pongamos en orden nuestras prioridades día a día. Que Jesús sea el objetivo de cada día. Aunque trabajemos, aunque estudiemos y todas las cosas que son necesarias y tenemos que hacerlas, pero que toda nuestra vida gire alrededor de algo. Jesús, en ese trabajo quiero conocerte como el pan de la vida. Jesús, en este estudio quiero conocerte como el pan de la vida. Jesús, en esta situación familiar quiero conocerte como el pan de la vida. Jesús, no quiero bendiciones fuera de ti. Tú eres lo que necesito. Tú eres a quien abrazo. Tú eres a quien quiero. En el nombre de Jesús. Oramos juntos, iglesia. Gracias, Padre, por enviar el pan de la vida, Cristo Jesús.
hoy soy saciado y eternamente seré saciado, porque te abrazo, porque me apropio, como de ti, como tu sacrificio, como tu vida. Guarda mi corazón de ofenderme, guarda mi corazón de escandalizarme. Yo te quiero abrazar a ti. Guárdame de deshonrarte. No quiero que teniéndote al frente yo te vaya a deshonrar. Tú eres el pan de la vida, Jesús, y tú me sacias. En Cristo Jesús. Pastor.